El rompehielos Almirante Irizar finalizó con éxito el reabastecimiento de la base conjunta antártica Petrel, mediante un trabajo logístico de casi 24 horas ininterrumpidas que permitió la descarga de combustible, víveres secos, víveres congelados, materiales para la construcción y carga general. De acuerdo al itinerario previsto para esta primera etapa de la campaña antártica de verano 2022-23, el rompehielos de la Armada Argentina culminó sus tareas en la base Orcadas y luego se dirigió a Petrel, donde este martes fondeó frente a la base ubicada en la isla Dundee. Desde allí se iniciaron las primeras maniobras marineras con embarcaciones menores para trasladar la carga prevista, la cual fue recibida en la costa por parte de la dotación, que tras 40 años reside de manera permanente en la base conjunta. También, científicos del Servicio Meteorológico Nacional, SNM, realizaron estudios de geomagnetismo a fin de monitorear el campo magnético terrestre en esta particular zona del Atlántico Sur. Este tipo de estudio comenzó el siglo pasado en la base Orcadas, y en los últimos 3 años se realizan mediciones en cada una de las bases antárticas argentinas. Para el próximo año, está prevista la construcción de un campo de paneles fotovoltaicos con el objetivo de modernizar Petrel con tecnologías sustentables. Caso habitacional sustentable. El desarrollo por parte del Ministerio de Defensa se enmarca en el proyecto de renovación integral de la base antártica conjunta Petrel, donde el astillero Tantanor tendrá a cargo la construcción de una casa modular habitacional térmica para dicha base. Por otra parte, baterías. En los últimos días de diciembre de 2022, frente a las costas de la base naval de Infantería de Marina Baterías, se realizó el embarco a bordo del transporte Canal Beagle de los vehículos anfibios logísticos y personal perteneciente al Batallón de Vehículos Anfibios número 1, VIV, los cuales participarán en la campaña antártica de verano 2022-23 bajo el control operacional del Comando Conjunto Antártico, contribuyendo con la descarga y reaprovisionamiento logístico de las bases conjuntas antárticas. Para ello se llevó adelante un alistamiento intensivo que implicó el adiestramiento específico del personal en las maniobras a realizar en aquel tipo de escenario geográfico y clima, sumado a los cursos específicos en lucha contra incendio, control de averías, abandono y supervivencia en el mar, y preservación del medio ambiente antártico.